Buenas tardes, estimados amigos y queridos espectadores. Es un placer darles la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Resiliencia Latina, el primer canal de entrevistas enfocados en conocer la marca personal de nuestros invitados. Nos complace enormemente contar con su grata presencia en esta ocasión y esperamos que se encuentren disfrutando de un excelente día, ¿no? Como bien saben, nuestra misión en Resiliencia Latina es brindarles contenido inspirador y emocionalmente enriquecedor, con el objetivo de generar un impacto positivo en la vida de nuestra audiencia. Nuestro propósito es proporcionarles la motivación y la visión necesarias para alcanzar sus metas y objetivos, incluso en el ámbito empresarial y profesional. Y en esta oportunidad, pues no será la excepción, pues nos sentimos verdaderamente emocionados de presentar a un distinguido profesional, líder en el campo de su expertise. Pero antes de adentrarnos en su semblanza profesional, permítame darle la más cálida bienvenida al señor Roberto Segovia González. ¿Cómo te encuentras hoy, Roberto? Muy bien, gracias Jesús. Un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. No, pues el gusto es de nosotros. Para nosotros es un honor. Sé que eres un hombre muy ocupado, ¿sí? Te requieren en diversas instancias, ¿sí? Pero qué bueno que pudimos, pues, checar las agendas y que estés aquí con nosotros, que es lo importante. Muy bien. Permítame compartirles que Rogelio se autocalifica como un apasionado por transformar personas y organizaciones. Rogelio es doctor en filosofía, es fundador de Human Leader, que es un blog donde se tratan temas sobre pues, transformación cultural, marca empleadora y compromiso de colaboradores. Él es socio director de Think Talent, es una empresa de servicios sobre transformación y consolidación de negocios mediante soluciones para desarrollar líderes, personas, equipos de alto desempeño y áreas de recursos humanos estratégicas. Además, Rogelio, pues es profesor de cátedra de Escuela de Negocios, Gestión y Liderazgo en el Tecnológico de Monterrey, el Alma Mater, ¿sí? Y es columnista en el periódico El Financiero Bloomberg y en la revista Players of Life. Ha sido reconocido incluso aquí en LinkedIn como Top Voice en el 2023 y en temas de negocios, gestión y liderazgo, y también como LinkedIn Creator, ¿sí? Del 2022 por la generación de contenido de valor en dicha red social. Y pues bueno, Rogelio, también ha sido miembro de comités sobre empresas conscientes, consejos consultivos, vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica, director jurídico, es experto de transformación cultural, instructor y diseñador de talleres, conferencista y facilitador. Y pues bueno, si ya no le sigo porque si no, pues nos comemos todo el tiempo de la entrevista, caray. Y tu experiencia pues es bastante vasta. Entonces, Gracias. qué bárbaro, Rogelio. Pues yo te podría decir que me siento así como que medio intimidado al entrevistarte, ¿sí? Pero más que entrevista, deseo que sea como una charla de café entre dos amigos. Mucha gente te conoce y me han sugerido preguntarte esto y otro, pero yo les he dicho, calmados, calmados. Veamos lo que Rogelio nos tiene por contestar en esta serie de preguntas, pues muy encaminadas, no a hacer un masterclass, tampoco que sea un webinar, ¿sí? Porque esos son, digo, son medio aburridos. No estoy diciendo que los tuyos, pero son regularmente aburridos y creo que tienes tu material de sobra en tus contenidos y conferencias. Lo que más nos interesa ahorita es conocer tu marca personal. ¿Qué te parece? Claro que sí, encantado de platicar y charlar y yo aquí preparado. No fue café, pero fue un tecito. No, yo estoy aquí con un agua, ¿sí? Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas. Te voy a decir que yo soy muy preguntón, Dale, así es que, pues, preparado. adelante. Fíjate, Rogelio, como fundador de Human Leader y socio director de Think Talent, has liderado procesos pues, de transformación cultural y compromisos de colaboradores, así como lo comentamos ahorita. Pero yo quisiera saber, ¿cuál crees tú que es el factor clave para lograr una transformación exitosa en las organizaciones? Gracias, Jesús. Mira, déjame empezar por la respuesta corta y si quieres de ahí la vamos desmembrando un poco. ¿Ok? Estoy convencido que es el tema de escuchar. O sea,
la manera de generar cualquier cambio, ya sea en nuestras vidas personales, en ambientes familiares, de amigos y por supuesto en ambientes empresariales, en ecosistemas laborales, tiene que ver con el tema de la escucha. Yo recuerdo hace, no sé, a lo mejor unos 4 años, poco antes de la pandemia, hice por ahí una pregunta en LinkedIn, ¿Mm? le decía, cuando estaba de moda en aquel entonces lo que era Google y sus instalaciones y todo el mundo quería poner resbaladillas y carritos y cerveza y pizza y todas esas cosas que Sí, por ahí se fueron popularizando en muchas oficinas. Le decía a la gente, a ver, para ti, ¿qué es más importante en una organización, en tu ambiente laboral? Tener unas instalaciones tipo Google con todo esto que describía o estar en una oficina donde haya instalaciones obviamente cómodas y seguras, pero sin toda esta parafernalia de luces, magia y color, pero donde se te escuche genuinamente como colaborador. Y la respuesta, pues evidentemente, abrumadoramente fue este tema, que se me escuche como colaborador. Y sí, esto, obviamente, esta encuesta, por llamarlo de alguna manera, o pregunta sí, de un carácter muy empírico, definitivamente, pero hay estudios al respecto que refuerzan ese tema y sin quererme ahondar en temas técnicos, pero hay algo que para mí es el parteaguas de muchas de las cosas que hacemos hoy en recursos humanos, aquellos estudios que se hicieron en los años 30 o 40 en Chicago por el profesor Mayo de la Universidad de Harvard. Es un sí, estudio que duró casi 10 años y estaban tratando de entender cómo hacían más productiva a una organización. Entonces, hicieron de todo, trataron de todo. En aquel entonces agarraron dos grupos de control y a uno de los grupos de control de colaboradores los dejaron tal como estaban y a los otros les pintaron diferente la oficina, les cambiaron la iluminación, les dieron mejores alimentos, diferentes cosas y lo que se veía es que la productividad subía, se mantenía por unos meses y luego bajaba. Entonces no entendían qué es lo que había detrás. Llega un momento donde el profesor Mayo les dice, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer una entrevista estructurada sí, para entender qué es lo que está pasando. Pero en algún momento de repente se dan cuenta que una entrevista estructurada, pues es lo mismo que hagas una entrevista estructurada o que me mandes un cuestionario y me digas que califica cualquiera de estas cuatro cosas, ¿no? Dicen, sí. vamos a hacer una entrevista semiestructurada y por ahí está la hojita, o sea, escrita a máquina. Por ahí tengo una copia que tomé de algún libro Ujú. donde está señalando, y eran tres o cuatro preguntas o tres o cuatro temas. El primero es preséntate, el segundo dile a la persona a qué es a lo que vienes y la tercera pregúntale qué es lo que lo hace más productivo. Y había una nota al final que era para el entrevistador, no interrumpa, no se meta, no esté tratando de llenar los espacios en blanco porque estamos diseñados desde la escuela para responder, o sea, siempre te dicen dos por dos, cuatro, o sea, es siempre la respuesta. Y aquí era escucha genuinamente a las personas. Y después de hacer esa escucha, y obviamente la escucha genuina, pues tiene que venir una consecuencia de acción, ¿verdad? Ujú. Se dieron cuenta que eso era lo definitivo. Entonces, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, o sea, hace casi 100 años, y al día de hoy estoy convencido que los cambios de cualquier tipo se hacen a partir de escuchar a las personas, porque a final de cuentas, cuando tú escuchas, te haces cargo de la otredad, o sea, te haces cargo de los miedos, de los anhelos, de los sueños de la otra persona. Entonces, para mí, te digo, y la respuesta es muy corta, pero sí quería dar este contexto, es escuchar es la clave de cualquier cambio, de cualquier transformación, Jesús. Fíjate que qué interesante porque la mayoría de los departamentos de recursos humanos en lo que ponen atención es en el ambiente organizacional de la oficina, ¿no? Y se Sí, olvidan del aspecto importante, como dices tú, que son las personas. sí, sí, Muy bien, Rogelio, como miembro del comité de outreach del Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey y del Consejo Consultivo de la Universidad Ibero Monterrey, ¿cómo crees que la colaboración entre las universidades y empresas pueden impulsar la innovación y el crecimiento empresarial?
Ya, ese es un tema bien relevante porque estoy convencido que existe una brecha bien importante entre academia y mundo real. Claro. Hace también unos 2 o 3 años me invitaron a participar como a colaborar en un libro. Es un libro colaborativo, mucha gente Sí. sobre temas muy puntuales. Ujú. Y el tema que a mí me pidieron que desarrollara era el futuro de las universidades, pero visto desde el punto de vista de las empresas, de las organizaciones. Entonces yo les decía, a ver, vamos a partir del siguiente hecho. La educación se ha democratizado. Es decir, salvo aquellas carreras o aquellos, no quiero decir oficios, pero aquellos trabajos que requieran una patente, como sería un médico, un abogado, un fiscalista, etcétera, etcétera. ¿Mm? Todo el resto de la educación ya no necesitas ir a una universidad para adquirirla. O sea, más allá del cliché de toda la vida de la información está en las bibliotecas, nada más es de que te sientes, pues sí, pero te sientas y quién va a hacer esa traducción de lo que necesitas, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esa curaduría? Bueno, eso ya existe, está disponible o de manera muy económica con cursos, actualizaciones de universidades de todo el mundo en el idioma que tú quieras, hasta muchos recursos de manera gratuita. Entonces, el tema de la educación se ha democratizado. ¿Qué es lo que va a diferenciar a las universidades en un futuro? Yo creo que aquel racional o aquellos temas que nos ayuden a conectar con los demás y tiene mucho que ver con la pregunta que veíamos previamente de la escucha, ¿verdad? Porque ¿Mm? hace rato hablábamos de la escucha, pero ahora también hablamos de la conexión. Hablamos también de cómo desarrollar el pensamiento creativo, cómo poder conectar los puntos en ambientes complejos y traerlo a una particularidad. Ahora que estaba la pandemia, entrevistaron a Yuval Harari, el autor del libro de Animales a Dioses, y él es profesor de la Universidad de Tel Aviv y le decía, oye, ¿qué opinas ahora que estamos en la pandemia, qué opinas de la educación que es vía Zoom? Y dice, mira, yo estoy convencido que hacer las cosas ahora vía Zoom es lo mejor desde una perspectiva académica que nos pudo haber pasado en mucho tiempo, porque antes, dice, mis grupos siempre están, obviamente, es un superventas, mis grupos siempre están llenos, pero por muy llenos que puedan estar, pues a lo mejor va a ser un auditorio de 200 personas. Y decía él, yo podía conectar nada más con 200 personas. Ahora mis clases puedo conectar a través de este tipo de plataformas con cualquier cantidad de personas. Para las universidades, decía él, también el tema va a ser mucho más económico porque puedes ser profesores de cualquier lado, de cualquier lugar. El reto, apunta Harari, que todavía no podemos descubrir es cómo vamos a suplir lo que sucede en los espacios fuera del aula, en las bibliotecas, en las cafeterías, en los pasillos, en los jardines, esa interacción. Entonces, si estamos ahorita en un momento donde sí creo que hay una brecha importante y tuve la oportunidad a principios de este semestre, precisamente hace 2, 3 meses, platicar con diferentes rectores aquí en México de campus y les hacía una pregunta en una charla que les facilité, que era, a ver, ¿qué venden ustedes? O sea, como universidad, ¿qué es lo que venden? Y empezamos, bueno, pues vendemos educación. Pues no, por el tema que te decía, bueno, Ujú. vendemos instalaciones. Pues tampoco. Terminamos en que se vendían networking y experiencias. Entonces, fíjate cómo tiene que ver con este tema de la conexión. Creo que las universidades todavía no han identificado del todo ese tema y no se están haciendo cargo de las necesidades de las organizaciones. Insisto, sí el conocimiento teórico o técnico es necesario, pero ya no es el gran diferenciador. El gran diferenciador son estos temas y son cuestiones, creo, a lo que alcanzo a ver, pudiendo colaborar desde mi rol académico como desde mi rol empresarial, que todavía no se ha cubierto del todo, Jesús. Sí, definitivamente, digo, uno está, pues desde que estuvimos en la universidad y salimos a la empresa, caray, esto es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber esa conjunción en donde dentro de las asignaturas incluso,
debe haber una especie de información acerca del ambiente organizacional dentro de las empresas, del reto que le ocupa a las personas al momento de salir más allá, para que tan siquiera lleven un poquito avanzado ese conocimiento, ¿no? Sí. Fíjate que qué interesante es lo que mencionas. Rogelio, como experto en marca empleadora, ¿sí? ¿Cuál consideras que es la importancia de una marca fuerte en la atracción y retención de talento en el mercado laboral actual? Ya. Déjame empezar por un tema que he insistido en últimas fechas y tiene que ver con la cuestión de la felicidad. Seguimos pensando, o hay mucha gente Ujú. que piensa, que coincide, evidentemente yo no soy uno de ellos, que la marca empleadora tiene que ver con felicidad y con propósito. Sí. Vamos a abrir cada uno de ellos. A ver, primero la pregunta es, ¿qué significa propósito? Y va a haber cualquier cantidad de personas que te va a decir, propósito es el motivo por el que estás aquí. Y luego le vamos a ir a preguntar a Simon Sinek, qué Ujú. significa propósito y nos va a decir que propósito, creo que nos dice que es el por qué, ¿no? O sea, no solamente el qué y el para qué, sino el por qué y con su círculo dorado y cómo la gente conecta. Pero podemos ir a preguntarle a Larry Fink, el director general de BlackRock, y nos va a dar una respuesta mucho más terrenal, por llamarlo de alguna manera, y te va a decir, propósito es lo que hace que las empresas sean rentables económicamente rentables a largo plazo. Entonces, la palabra propósito a mí me sigue causando ciertas dudas. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas respuestas puede estar bien, a final de cuentas. Luego, ahorita regreso a propósito. El otro tema es el amor. A ver, las organizaciones incluso ahorita están inventando términos como el de Chief Happiness Officer, Sí, sí. dice director o vicepresidente de felicidad, etcétera, etcétera, People's etcétera. Entonces, Office y todo eso. sí, 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 todas esas cosas. Entonces hemos creído que tiene que ver con el propósito y con la felicidad, lo que es la marca empleadora. Pero estamos pasando por alto el hecho de que yo no me puedo encargar, Jesús, de que tú seas feliz. Yo no me puedo encargar de que tú tengas un propósito. A ver, ¿qué nivel de irresponsabilidad por parte tuya? ¿Qué Claro. falta de accountability? Si tú me dieras a mí esa autoridad, si tú me dijeras, Rogelio, tú eres el responsable de hacerme feliz. Me acuerdo de un maestro que tuve en la secundaria que nos decían aquellos entonces, a ver, ustedes no le van a estar dando la llave de la felicidad a cualquiera. De repente ahí andan todos tristes o andan todos deprimidos. ¿Por qué le estás dando ese poder a otra persona? O sea, te estoy hablando de una conversación que tuve con un profesor hace más de 30 años. Sí. Ahora, parece que seguimos empecinados en lo mismo. No, ¿qué tiene? Eso no es marca empleadora. El propósito y la felicidad las debes de buscar tú, Jesús. Sí. Si tú no tienes un propósito de antemano y no eres feliz de antemano, no va a haber ningún lugar que cubra esas falencias, que cubra esos espacios en blanco. Y aquí me gusta usar una pequeña analogía cuando hay gente que de repente dice, no, no es cierto. A ver, la pregunta que hago, sobre todo cuando estoy en talleres, le digo a la gente, oye, ¿el dinero te da la felicidad? Ya te imaginarás todas las respuestas, quienes te dicen que sí, quienes te dicen que no, quienes te dicen que bueno, el dinero no da la felicidad, pero la falta de dinero te hace terriblemente infeliz. Y les digo, mira, para terminar rápido, hay dos premios Nobel de Economía, uno de ellos Daniel Kahneman, que recién falleció hace una semana, la semana pasada, Sí. en la fecha en la que estamos grabando, hace unas semanas, probablemente cuando se vaya a transmitir esto, pero bueno, ellos dos hicieron un estudio de manera reciente acerca de si el dinero da la felicidad o no, y la respuesta es sí, el dinero sí te da la felicidad. Nada más que hay, como todo en la vida, ciertas letras chiquitas, ¿verdad? No es todo el dinero, hay una cantidad hasta donde eres feliz. A partir de esta cantidad ya no eres feliz. Lo sorprendente es que esta cantidad, digo, nada más para fines culturales, es con datos de Estados Unidos, ¿verdad? El estudio es hecho en Estados Unidos, pero datos en México equivale a 100,000 pesos mensuales por persona. O
sea, si en tu casa hay 4 personas, pues sería eso por 4, etcétera. Pero luego hay una segunda que es la más importante. Fuera de eso, te dice, no importa el dinero que tenga usted, si previamente no es feliz, no hay nada que lo vaya a hacer feliz. Entonces, esto lo traigo también desde esta perspectiva. ¿Qué si es marca empleadora? Y vas a decir, Rogelio, ¿cómo neceas con ese tema? Pero es que es cierto, tiene que ver otra vez con que la organización me escuche. Que la organización me escuche no significa que va a hacer todas las chifladurías que yo quiero, No, pero por ahí me empiezas a dar mi lugar en el mundo, en tiempo y espacio. Y segundo, que creo que es la más relevante, la responsabilidad de las organizaciones no es crear ambientes de felicidad, es evitar crear ambientes de infelicidad. Y evitar crear ambientes de infelicidad es más difícil, porque la felicidad, pues a lo mejor me pongo una nariz de payaso y me pongo a bailar y pues ahí hago que estés un poco alegre unos momentos, que eso tampoco es felicidad, es alegría, pero bueno, pero el evitar crear ambientes de infelicidad, que es donde tenemos ambientes de equidad, ambientes de diversidad, ambientes de inclusión, ambientes donde yo tenga una movilidad social y económica dentro de la empresa, ambientes donde haya una meritocracia, pero no una meritocracia desencarnada, sino una meritocracia donde tengamos igualdad de oportunidades tú y yo, Jesús, partiendo del hecho de que probablemente, como lo decías ahorita hace unos momentos, tú estudiaste en una universidad privada, en el Tecnológico de Monterrey, y probablemente yo ni siquiera pude estudiar o no estudié en una universidad de ese nivel o tuve que transitar por otros caminos, pero ya estamos aquí, no podemos competir al mismo nivel tú por tú y yo, al tú por tú, ¿verdad? Porque esa sería una meritocracia despiadada, sería una, como lo dice Michael Sandler, filósofo de Harvard, una soberbia meritocrática. No, y todo esto tiene que ver con evitar crear ambientes de infelicidad. Si tú como organización realmente te enfocaras en eso, ahí tendrías una marca empleadora hacia adentro y hacia afuera, ¿eh? El problema es que luego, bueno, hacia adentro le decimos employee experience y otras cosas, pero bueno, no deja de ser marca empleadora hacia adentro y hacia afuera. Si tú te enfocas en eso, vas a tener una excelente marca empleadora. Y si a eso le quieres decir Chief Happiness Officer, adelante, llámale como como quiera, quiera. eufemismos más, eufemismos menos, pero eso es lo que debes de trabajar, lo que debes de hacer, Jesús. Sí, fíjate, yo creo que la mayoría de las empresas, que incluso el Departamento de Recursos Humanos tiene una alta responsabilidad con respecto a este tipo de situaciones, lo que quiere proveer es una imagen externa de felicidad de las empresas, mientras no necesariamente entrevistan a las personas que están dentro. Y lo que quieren es parecer como una empresa en donde la de gente que externa quisiera entrar a trabajar. O sea, Sí, una empresa bastante competitiva, pero pues bueno, o sea, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? El secreto está en escuchar a todos aquellos colaboradores y sobre sí, todo en la parte del respeto, ¿sí? sí, Que tiene que ver mucho. sí, totalmente. Muy bien. Rogelio, tú has sido reconocido por LinkedIn Top Office en temas de negocios, gestión, liderazgo, ¿sí? Fíjate que hay mucha gente que quiere aspirar a ser Top Voice en LinkedIn, ¿sí? Por cuestiones de posicionamiento de su marca personal dentro de la red, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquellos que buscan destacarse en plataformas de redes sociales y cómo generar contenido de valor como tú lo has hecho? Ya. Mira, qué buena pregunta, porque precisamente hoy en la mañana estaba conversando con un grupo de personas acerca de este tema. A Sí. ver, vamos a empezar con el tema de los reconocimientos, cualquiera que este sea de los ¿Eh? formales, ¿verdad? No como los doctorados honoris causa, no, 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 de las cosas formales y de las cosas que te cuestan. Sí. Decir que es algo irrelevante, que es algo secundario, la verdad es que no es cierto, o sea, sería pecar de soberbia. Siempre el reconocimiento para el ser humano es importantísimo. Bien diferente a que toda tu energía, todo tu esfuerzo esté enfocado a eso, ¿verdad? Porque que se convierta en un fin en vez de ser un medio. O sea, entendamos que todo eso primero es un medio
para llegar a eso, para llegar a algún lugar. Entonces, primero es, si tienen una relevancia, si obviamente desde una perspectiva positiva alimentan el ego como cualquier emoción tiene sus luces y sus sombras. El chiste es quedarnos siempre en las luces. Entonces, alimentan el ego, te ayudan como un vehículo para llegar a otra parte. Entonces, no los desdeñemos, no digamos, oh, eso no sirve para nada, eso la verdad es que yo, bueno, está bien, o sea, pero creo que no es por ahí. Ujú, Segundo, y esto era más bien como un proemio. Segundo, pero que para mí es lo más importante. Esto es como la vida profesional. Debes de tener un plan de hacia dónde te vas a mover. O sea, hay gente que quiere tener cualquier tipo de reconocimiento. Es como los mejores lugares para trabajar en las empresas. O sea, hay empresas que gastan tiempo, dinero y esfuerzo por obtener cualquiera de estas certificaciones, que es lo mismo, ¿eh? O sea, son importantes, pero una vez que la tienes, la cuelgas en la pared y ¿qué sigue de ahí? O sea, ¿para qué la querías? ¿Hacia dónde te querías mover? ¿O a poco todos los esfuerzos nomás fueron por verla ahí reflejada? Entonces, pues, no lo hubieras hecho. Tienes que tener un plan de hacia dónde quieres llegar. Es como el plan profesional. O sea, ¿dónde me quiero ver yo? Es aquellas personas que me dicen, es que salió en la empresa una vacante de recursos humanos, voy a aplicar. Ya ahora salió una de finanzas, voy a aplicar. Ya ahora una de logística, voy a aplicar. Compa, coma, o caray. sea, de qué se trata? O sea, Ujú, tienes que tener esto bien definido. Cuando tú ya lo tienes bien definido hacia dónde quieres llegar, te das cuenta que todos estos reconocimientos, el LinkedIn Top Voice, el mejor empresa para trabajar, para una organización, todas estas cosas no dejan de ser más que un indicador de que vas en el camino correcto y también te ayudan un poco a tener ese tema de creo que estoy haciendo bien las cosas y también hay un tema de responsabilidad, pero es eso, no deja de ser un medio. Lo importante es que tengas bien definido a dónde quieres llegar. Tampoco se trata, sobre todo cuando estamos hablando de una red como LinkedIn y hablando de estos reconocimientos, si hay una palabra que a mí no te voy a decir que me molesta, pero como, porque no me molesta, más bien como que me da gracia, risa, pero pues, simplemente la dejo pasar. Es que, Rogelio, tú eres un influencer. A ver, digo, si lo ves por número de seguidores, no soy un influencer, ¿verdad? O sea, no, definitivamente no. Que estoy en un nicho que a mí me interesa estar y que en ese nicho he logrado que la gente se interese por lo que yo genero, es bien diferente, pero desde la perspectiva de influencer, no. Yo preferiría que a mí me identificaran por ser un tinker, por ser una persona que está inmersa en el mundo de las ideas. Entonces, fíjate cómo todo esto tiene que ver mucho qué es lo que tú estás consiguiendo. Si tu enfoque es tenerlo este reconocimiento porque quieres ser un influencer o tenerlo porque quieres ser un tinker, está bien. O sea, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, yo te estoy diciendo qué es lo que yo no quiero, qué es lo que no representa para mí esto y qué es lo que sí representa. Te das cuenta que se convierte en un medio. Oye, que a veces no te lo dan. Pues simplemente es tú sigue trabajando en lo que estás haciendo. Tiene que ver como estos temas. A ver, cuando escribes, ¿para quién escribes? ¿Para ti o para los demás? Yo creo que ahí debe de ser un equilibrio, pero siempre pensando en ti. Y no sí. tiene que ver un tema de egoísmo, pero también es difícil pensar en algo amorfo, como decir, oye, pues voy a escribir para quién. O sea, no, es algo que a mí me gusta, que a mí me resuena y creo que hay gente que le pueda interesar. Vas a encontrar cualquier cantidad de puntos de vista que te van a decir, no, las cosas no son así. Acabo de leer un libro, se me fue el nombre de este autor de japonés muy famoso, que habla sobre, se llama ¿De qué hablo cuando escribo? Y él dice, a ver, yo no escribo por mí, yo escribo pensando en la gente que me va a leer. Ujú, Pues sí, pero cuando piensas en la gente que te va a leer, estás pensando en una representación única de algo que no existe, ¿verdad? Porque pues, no existe una persona, son, en el caso de él, miles, millones de personas que te leen. Entonces, eso es, este tipo de reconocimientos tiene que ver o tendría que verse como un medio. Tú debes de tener muy claro a dónde quieres llegar y actuar en consecuencia. Y nomás un paréntesis ya para cerrar mi comentario, Jesús.
Sí. Hablabas tú como generador de contenido. A mí me gusta mucho escribir y me ha gustado escribir toda mi vida. Y cuando alguien me dice, oye, ¿y qué necesitas para escribir? La respuesta es bien sencilla, leer. Alguna vez le escuché a alguien, no sé quién, pero obviamente no es mía ni mucho menos esta expresión, que decía, nunca confíes en alguien que escribe más de lo que lee. La única manera de escribir aceptablemente bien o que pueda ser interesante para otras personas es leer, leer, leer y leer. Y si te fijas, todo obedece a final de cuentas a una estrategia, Jesús. Fíjate que tienes mucha razón, eso de colgar reconocimientos, nada más por colgar reconocimientos, es como aquella empresa que busca una certificación de Great Place to Work y uno de sus principales indicadores es una alta rotación de personal. Entonces, eso como que no va. O sea, Sí, sí, y sobre todo para aquellas personas que están creando contenido, como tú dices, tienen que definir muy bien la audiencia, que es uno de los principios de la creación de marcas personales, caray. Exactamente conocer tu audiencia y además qué necesidades vas a cubrir o a resolver, ¿sí? Con lo que escribes tú. sí, Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, Rogelio. Muy échele. interesantes tus respuestas, Carmen. Gracias. Oye, como coach ontológico ejecutivo, ¿cómo crees que el coaching puede contribuir al desarrollo profesional y personal de los líderes y colaboradores en una organización? El coaching que puede contribuir a ese desarrollo. Fíjate, cuando hablamos de coaching, otra vez, caemos en un universo amplísimo. Hay cualquier cantidad de tipos de coaches. No es que unos sean mejores que otros, simplemente cada tipo de certificación o cada tipo de coach ayudan para cosas muy puntuales. Sí. Tampoco quiero entrar en el eterno dilema de si el coach está suplantando a un especialista de la salud como un psicólogo. Tampoco lo sé porque no es hacia donde Ujú. digamos, en el espectro en el que yo me muevo profesionalmente hablando. En el caso, el tipo de coaching en el que yo me certifiqué y el que yo facilito, es un coaching que está diseñado para gente de alto desempeño. Es decir, yo trabajo con líderes que necesitan desarrollar, mejorar o perfeccionar competencias laborales. Eso es decir, combino la experiencia profesional que tuve en ecosistemas laborales, en cargos ejecutivos y la experiencia como coach ontológico certificado, precisamente para trabajar junto a las personas, para ayudar. Hay quien te dice que el coach no ayuda, que acompaña, bueno, lo que sea. Para ayudar, para acompañar, para trabajar con las personas a que puedan desarrollar competencias organizacionales, ya sea porque están llegando a un puesto nuevo, ya sea porque están teniendo un cambio, que puede ser un cambio lateral o una promoción, es decir, es gente que ya trae un alto desempeño, pero tiene necesidades particulares. También estoy convencido que el coaching no es para todos, no es un proceso en el que las empresas deberían de invertir indiscriminadamente, ¿no? Porque el coaching en términos generales es caro, o sea, Sí. no es económico y no es económico ni en tiempo ni en dinero. Entonces, cuando tienes un proceso de gestión de talento muy bien afinado, tienes que identificar quiénes lo necesitan, qué tipo de coaching necesitan y trabajar en consecuencia. Eso es lo que yo hago, Jesús, desde esta perspectiva y es para lo que el enfoque que le he dado. Nada más como cultura general, ¿qué significa coaching ontológico? A ver, coaching ontológico es vamos a tomar al ser humano. Si queremos así simplificar, habrá gente que me va a regañar por lo que voy a decir, pero a ver, vamos a simplificar y vamos a trabajar desde el ser humano, del ser humano para el ser humano. ¿Cuáles son las cualidades que diferencian a un ser humano de una inteligencia artificial, por ejemplo, o de cualquier otro ser viviente en la Tierra? Básicamente son tres características. Hay un cuerpo, hay un lenguaje y hay unas emociones. Y el lenguaje tiene que ver con la parte cognitiva. Ajá. Si quisiéramos hacer nada más una analogía para que quede mucho más claro entre un ser humano y una inteligencia artificial, las inteligencias artificiales al día de hoy encontramos que tienen lo que es el lenguaje, lo que es la parte cognitiva y lo que es la parte corporal. O sea,
ya hay androides o humanoides de inteligencia artificial cada vez más desarrollados, que pueden hacer muchísimas cosas y creo que esto va a seguir avanzando. Lo que no tiene la inteligencia artificial, que yo estoy convencido que no va a tener, al menos en las siguientes generaciones, y no entendería cómo podría ser, pero bueno, todo puede evolucionar en este mundo, es el tema emocional, porque el tema emocional, pues bueno, desde la época de los presocráticos, en la filosofía tratamos de entender qué significa ser persona, ¿verdad? ¿Qué significa ser humano, ser en el mundo? Entonces, cuando tú dices, oye, agarro estos tres temas, es yo voy a trabajar con una persona en desarrollar competencias organizacionales desde su perspectiva humana, de que tiene una corporalidad, de que tiene una emocionalidad, que es el motor que lo mueve, y que ¿Ok? tiene una parte cognitiva. Eso es sin querer entrar en temas así muy técnicos y una disculpa si fue medio confuso, pero tratándolo de aterrizar, eso es, Jesús, en lo que consiste el coaching ontológico y la relevancia que yo le veo dentro de las organizaciones. No, muy bien, y qué bueno que lo aclaras porque muchas de las gentes dicen, se quedan como con cara de what, ¿sí? Acerca de esto. Pero volvemos a lo mismo, es con la parte de las emociones, caray. Sí. Y yo creo que la inteligencia artificial va a tener mucho trabajo por delante para poder generar esas emociones porque no existe un patrón. Aún así, el conocimiento sobre ciertas materias tienen cierto un patrón que son prácticamente los contenidos de eso, ¿no? Y Sí. también la forma, el cuerpo, los movimientos, pero para generar las emociones no existe un patrón. O sea, es como decir todos actuamos de la misma forma, ¿sí? Entonces sí se puede generar las emociones. Pero bueno, el Y, tiempo... y déjame nomás porque decir una cosa en eso que mencionas porque se me hace bien relevante. Hace Sí, poco leí un libro de un tipo que es historiador que se apellida Zunzunegui, que se llama Falsificar la historia. Entonces, dije, suena interesante, vamos a comprarlo, lo empiezo a leer. Oye, qué libro tan bueno, sin spoilearlo ni mucho menos. eh, lo que te dice o a la conclusión que yo llego de lo que te explica el autor es la historia como tal no existe, o sea, no existe la historia, es simplemente acontecimientos contados desde la perspectiva de una persona. Entonces, esto ya es interpretación mía de lo que dice el libro. Fíjate cómo cuando hay alguna situación o algún problema te dicen, es que hay tres versiones. Está tu historia, está mi historia y está la historia. A ver, es- la historia no existe. Existe tu historia y mi historia. Porque cuando terminemos esta conversación, le pueden preguntar a Jesús, oye Jesús, ¿y qué te pareció la charla? Y tú vas a decir, bien, mal, más o menos, lo que sea. Y me pueden preguntar a mí, y yo voy a decir, bien, mal, lo que sea, lo que sea. Y podemos haber puntos donde coincidamos o donde no, pero no son dos historias, es simplemente tu historia y mi historia. Y alguien la va a poder ver esta conversación y va a decir, no, yo estoy de acuerdo con Jesús, pero o estoy de acuerdo con Rogelio o no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Y no es que signifique la historia, es la historia de esa persona. Entonces, esas son las emociones, o sea, es la manera en la que respondemos a lo que nos pasa y como tú bien lo dices, ¿quién sabe qué significa eso? Muy bien, no cabe duda que tu expertise va con respecto a las personas. Y fíjate que la siguiente pregunta es, eh, en base a que has liderado áreas como recursos humanos, digo, también asuntos jurídicos, porque has sido director jurídico y gestor de cambio. ¿Cómo integras estas áreas para impulsar la transformación cultural y digital en las organizaciones en las que has trabajado? Es que fíjate que, digo, hablando un poquito ahí de qué hace este cuate, este tipo en área legal, yo de origen soy abogado, actualmente soy un abogado en rehabilitación, ¿verdad? Ya dejé ese mal camino, pero yo de ser abogado pasé al área de recursos humanos y ese ha sido digo, uno de los cambios profesionales más importantes que he tenido en mi vida, un momento en el que dije, yo ya no quiero ser abogado y no se trataba de la empresa donde estaba, ni mucho menos, es decir, yo ya no quería ser abogado ni aquí, ni allá, ni acullá. Yo quería moverme y entonces a donde me muevo es a recursos humanos.
¿Cómo me ha ayudado esto? Fíjate que me tocó participar en la organización donde estaba cuando se expande a Latinoamérica y compran operaciones en Chile y en Colombia. A mí me tocó participar en esos due diligence Ujú, desde la perspectiva de recursos humanos, y uno de los temas más relevantes era precisamente esta integración cultural que había entre una empresa con origen en Dallas, Texas, y operaciones en México, que estaba adquiriendo operaciones en otros dos países. Entonces, y lo más complejo en este tipo de integraciones es la parte cultural, definitivamente. Entonces, este cambio o esta integración cultural, bueno, hay cualquier cantidad de metodologías. Nosotros, digo, ya hablando profesionalmente, acompañamos mucho a las organizaciones. Entonces, lo primero tiene que ver es cuál es tu estrategia de negocio, o sea, a qué te dedicas, hacia dónde te quieres mover. Y una vez que tienes esta estrategia de negocio, ahora sí viene aquí el tema cultural. El tema cultural finalmente es cuáles son los comportamientos que necesitamos para llegar aquí. ujú, Oye, fíjate que yo soy Netflix y como Netflix soy una empresa que tiene pues, mucha innovación y mucha creatividad y mucha generación, y etcétera. Pues yo necesito comportamientos que la gente se comporte de tal manera que impulse estos temas, ¿verdad? Es ujú. decir, si me traigo a gente que trabaja en la industria aeronáutica, militar o nuclear, que es por su misma naturaleza una industria muy enfocada a la seguridad, al control, al tema jerárquico, doble revisión, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene unos comportamientos distintos. Diferentes. Entonces, lo relevante en estas transformaciones culturales, ya dejando a un lado el tema de la escucha y todo lo que veíamos, es identificar cuál es tu estrategia y luego entender qué comportamientos necesitas. A ese conjunto de comportamientos se le llaman arquetipos, es Sí. decir, la manera en la que tú te vas a comportar, oye, vas a una boda, pues el arquetipo es que tienes que ir, si eres caballero, de frac y de corbata, y si eres dama, pues de vestido, y no puedes traer este vestido blanco porque es nomás la novia, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es ese arquetipo. La parte jurídica, legal, yo creo que a mí me fue de mucha utilidad en estas transformaciones, en estos cambios culturales, Ujú, porque me ayudaba a entender lo que sí podías hacer y lo que no podías hacer. A final de cuentas, todos estamos inscritos en un marco regulatorio. O sea, desde esta licencia de Zoom, donde estamos haciendo la grabación, pues hay un contrato de licencia, ¿verdad? sí. Cuando vas al cine, cuando vas a un restaurante, cuando entras a un trabajo y firmas un contrato individual y un reglamento interior, y etcétera, etcétera. Entonces, esa formación legal, jurídica, fue la que me ayudó mucho a estos procesos de cambio, de transformación, a entender la parte legal de sí y no, pero también la parte ética y moral, porque debemos entender que cuando estamos operando en diferentes lugares, pues obviamente van a haber diferentes valores morales. No son los mismos valores morales los que podemos tener, aunque Latinoamérica se parece mucho, los que podemos tener en Occidente, los que hay en Oriente o los que hay en otras regiones del mundo. Y luego entra la parte ética. Entonces, todo esto me ayudó a conjugar la parte moral, la parte ética y la parte legal, porque esto es un gran sustento de lo que conocemos como cultura organizacional. Aquí viene mi eterna crítica y mi eterno guiño. Hay gente que sigue pensando que la cultura son las instalaciones, las computadoras, las pizzas, las cervezas y los taquitos los viernes. Bueno, Ujú. la verdad es que hay mucho más detrás de una cultura organizacional y de un verdadero cambio de cultura organizacional, Jesús. Definitivo. Oye, pues qué interesante forma de poder integrar las áreas de donde vienes. Y lo entiendo bastante bien porque yo siendo ingeniero en sistemas computacionales y que trabajé como director de tecnologías de información durante toda mi vida, pues ahora resulta que soy mentor de marca personal Sí, viendo personas. sí. ¿Sí? Entonces, sí es muy interesante esa parte y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y desde la perspectiva de un ingeniero, me imagino que te Sí, da mucha estructura, te da mucho orden, te da claro. mucho entendimiento, eso para conectar los puntos. Entonces, por eso, y me voy a mover tantito, por Sí, eso ahorita una persona hacía una pregunta en LinkedIn, oye, ¿qué tan importante es la antigüedad en una empresa? Nada, o todo.
Depende de dónde lo veas. A ver, ese dicho de más sabe el diablo por viejo que por diablo es una mentira, No, porque 20 años en la misma posición no son 20 años de experiencia, son 20 años haciendo lo mismo. mismo. Aquí de Ajá, lo que se trata es de experiencias críticas y tanto en tu caso que vienes de una formación ingenieril, como la mía que vengo de una formación de abogado, pues son experiencias críticas que nos ayudan al momento en que llegamos y ya estando aquí como quiera debes de tener otras experiencias críticas. Entonces, por claro. eso es tan relevante para tener ese pensamiento sistémico, Jesús. Ujú. Muy bien, vamos a movernos al área de conferencias y de que eres facilitador también, Rogelio. Tú has Sí, diseñado talleres sobre temas como inclusión y liderazgo multicultural, ¿no? sí. ¿Cuál es la importancia de la diversidad y la inclusión en el entorno empresarial y cómo la promueves y cómo promueves estas prácticas en tus actividades? Ya. Tiene mucho que ver con lo que veíamos hace rato. Me cuelgo de aquella respuesta y nada Sí, más complemento algunas cuestiones cuando decíamos, oye, hablando de marca empleadora, las organizaciones lo que tienen que hacer es evitar crear ambientes de infelicidad y los ambientes de infelicidad tienen que ver con tema de diversidad e inclusión. A ya, ver, las organizaciones, cualquiera que sea, siempre están buscando procesos de innovación. Obviamente no va a ser el mismo nivel de innovación de una empresa como 3M, la dueña de los Post-it y de todas esas cosas, que se dedican a innovar 100%, o un Netflix o un Disney, que lo que va a tener volvemos a lo mismo, empresa hospitalaria, empresa aeronáutica, también va a haber, pero va a ser desde perspectivas diferentes. Lo que hace enriquecedor en cuanto a diversidad e inclusión o por qué es tan relevante, porque entre mayor número de personas que tengamos con contextos culturales, personales diferentes, mayor va a ser el enriquecimiento que tenemos dentro de la organización. Hay un término que yo creo que es usado equivocado, no usado, ha sido entendido de manera errónea cuando decimos es que las empresas deben de hacer un cultural fit, es decir, un acople o un entendimiento cultural entre la empresa y el candidato. Y esa es una mentira rotunda. Lo que las empresas deben de entender es que haya un empate de comportamientos, como lo que veíamos hace rato. Yo soy una empresa innovadora, necesito un tipo que venga con un pensamiento y con un comportamiento innovador, disruptivo, etcétera. Si yo soy una empresa de manufactura, pues probablemente esta no es la persona y no tiene que ver con tu sistema de valores personales, es con tus experiencias, con tus comportamientos precisamente. Entonces, cuando nosotros entendemos el tema de cultura, precisamente como este mosaico de formas de pensar, de ver el mundo, de hablar, de entender, etcétera, etcétera, es donde decimos, por eso es tan relevante el tema de la diversidad y la inclusión. Obviamente, en nuestro país, en México, la diversidad e inclusión por tema de género o de diversidad sexual son los más relevantes. Pero sí. nos vamos a países como Estados Unidos y vamos a encontrar otros tipos de diversidades que también puede ser por raza, por nacionalidad, etcétera. Bueno, lo que debemos de buscar como organizaciones es tener este mosaico, esta pluriculturalidad. Uno de los talleres que diseñé para el EGADE precisamente tenía que ver con liderazgo multicultural y para ese taller o ese módulo o esa materia de liderazgo multicultural que hice el diseño instruccional, escribí también un pequeño libro, un ebook que está disponible en mis redes de manera libre, que Sí. habla precisamente de cómo llevar a cabo estos procesos de cambio y de inclusión multicultural, de diversidad e inclusión. Incluso ahí en el libro reproduzco un assessment que fue diseñado por Harvard, que es enfocado a ver cuál es tu nivel de adaptabilidad cultural, es decir, cuál es tu inteligencia cultural. Y lo que me llama la atención, conecto con lo que platicábamos hace ratito, Jesús, que este assessment que es, digamos, es de código libre, para hablar en términos de sistemas, mide tres cosas. Mide tu inteligencia cultural desde una perspectiva cognitiva,
emocional y lingüística. Lo mismo que veíamos hace rato de la parte ontológica, porque aquí es donde tú ves en esta triada, que es lo que hace al ser humano, donde puedes tener deficiencias y eso lo puedes llevar a nivel organizacional. O sea, no es un tema de persona, de líder, sí, pero lo puedes llevar a nivel organizacional para entender también qué tan preparada está una organización para tener estos cambios culturales a partir de la integración de diferentes puntos de ver, de sentir, de creer, de expresarse, etcétera. Por eso, Jesús, es tan relevante este tema. No, pues definitivo, o sea, la parte de inclusión, y como tú dices, no solamente la parte de género, sino la parte también de discapacidades o capacidades Sí, limitadas, etcétera. sí, sí. Muy bien. Vamos a movernos ahora a tu experiencia de speaker de TEDx. ¿Sí? ¿Nos puedes compartir alguna experiencia memorable o enseñanza clave que hayas compartido en una de tus charlas TEDx? ¿Sí? Una Fí- fí- sumencito. Fíjate, sí, fíjate que tengo una. Tengo una única y para mí es muy significativa esa plática porque digamos que fue donde empecé a agarrarle sabor a esto de ser speaker. Esa fue, yo creo que la primera vez que hablé ante un auditorio lleno de gente que no conocía, o sea, que hablaba ante, pues normalmente hablas dentro de una organización. Fue todo un reto, o sea, era un nivel de estrés y nervios que tenía. Por ahí escribí un artículo y por ahí está la reseña de ese día. A ver, un día antes, cuando estábamos haciendo y ahorita te platico de qué trató la charla, pero un día antes, cuando estábamos haciendo el ensayo final, auditorio vacío, paso al frente con mi libreta donde tenía anotadas todas mis notas, o sea, me quedé en blanco. No había nadie, estaba yo solo. Y la gente que estaba ahí haciendo mantenimiento, o arreglando todo, ¿verdad? Y no podía, y lo leía, y no, y leía una frase y regresaba y no podía. Y dije, Dios Empezaron a santo, aplaudir madre. las personas ahí a ver cuándo ibas a Sí, comenzar. sí, claro, creo. Dije, madre mía, ¿cómo me va a ir al día siguiente? Al día siguiente llegué y dije, a ver cómo me va. Llegué temprano para que todo estuviera así. Me llevé agua mineral con mucho hielo, porque me gusta mucho el agua mineral. Entonces dije, al momento antes de entrar estaba así, pero tieso. Cuando entro, creo que todo ese estrés y nerviosismo que traía no se notó mucho. Traía un micrófono de diadema y el Sí. micrófono no funcionó. Uf. Eso me ayudó un poquito a bajarle estrés a la situación en lo que me pasaban un micrófono de mano. O sea, para mí y por ahí está la plática también de manera pública, para mí esa plática fue muy importante desde una perspectiva personal, porque primero me rompió ese miedo de hablar en público. O sea, sí me daba miedo a mí hablar en público, sí me ponía muy nervioso, sí me causaba una fuente de estrés muy difícil de mencionar, pero eso fue como que el gran quiebro, lo que estando ahí y conociendo ese nivel de adrenalina cuando terminé, dije, quiero esto, quiero hacer esto de manera intensa. Me encantó, me gustó y obviamente fue un proceso de aprendizaje. ¿Qué Sí. me ayudó para llegar ahí? Me ayudó ya desde una perspectiva más técnica leer otras experiencias de otras personas que habían estado ahí, de lo que significa, de lo que representa. A mí siempre me ha gustado mucho aprender de la gente y yo puedo aprender o viendo, por eso yo a la gente le recomiendo, pues ve videos, o sea, de gente, y no necesariamente gente famosa, de gente que dé cualquier conferencia, cualquier cosa, y ve cómo mueve las manos, cómo no las mueve, qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes cómodo. Habrá gente que haga ciertos chistes o bromas que tú sabes, pues, está padrísimo, pero a mí no me va, y habrá gente que se quede y dices tampoco. Entonces, eso te ayuda a encontrar un poco tu estilo, te ayuda de repente, y las manos, ¿qué hago? Pues ve qué hacen gente que se dedica a eso con las manos. Oye, con los tonos de voz, ¿qué hago para estarlos moviendo y de repente poder atraerla y vas viendo todo eso? Entonces, es una fuente de aprendizaje tremenda. ¿De qué hablé? Te va a dar risa si te digo de qué hablé, porque es del mismo tema que hemos estado platicando desde el principio. Se llamaba la plática El observador que soy. Es decir, cómo desde el legítimo yo
Ujú. observo, escucho a un legítimo tú y cómo a veces esa falta de comunicación clara puede quebrar amistades. Eso fue mi charla de 8, 9, 10 minutos, no me acuerdo cuánto duró. Entonces, esa fue la experiencia, una gran experiencia. A ver, ahorita hay cualquier cantidad de eventos y plataformas de ese tipo para compartir de esa manera. Entonces, para mí, la verdad es que fue una gran experiencia. Y de ahí saqué de esa edición, saqué algunas amistades con las cuales todavía Qué bueno. tenemos contactos. Algunas de ellas, amistades muy cercanas, o sea que hicimos una amistad muy cercana y otras no tan cercanas, pero que sí procuramos estar en contacto. Entonces, son eventos que te dejan gratas experiencias y más cuando las platicas ya después de mucho tiempo, ya lo puedes platicar desde esta perspectiva de tranquilidad y nada más de reírte de ti mismo, de todo lo que implica llegar y pararte enfrente de tantas personas que no conoces, Jesús. Pero ¿a poco no se vuelve adictivo tú, Rogelio? Sí, Definitivo, totalmente. ¿no? Como que es Sí, uno adictivo a la adrenalina, de sí, empiezan a sudar las manos y todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo también he aprendido una cosa que no nos conocemos hasta que estamos allí, sí, ¿sí? Y posteriormente, pues vamos a tener la seguridad de que ya tan siquiera alguna vez lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo, sí, ¿no? Entonces, sí. o sea, muy buena Y, experiencia. y ese día que terminé, el día previo, el ensayo donde te digo que me quedé así paralizado, me Ujú. acuerdo que me bajé y otra de las personas que iban a participar era un chavo que estaba todavía estudiando, terminando la carrera, o sea, Sí. un cuate a lo mejor 20, 25 años más joven que yo. Me dice, oye, Rogelio, ¿te puedo enseñar este video? Ahorita que te estaba viendo, me acordé de este video. He tratado de buscar ese video y no lo he vuelto a encontrar y ya lo busqué de todas las maneras y con todas las palabras y de todas las formas que podría, pero Ah, bueno, algún día me lo toparé. Y era un video a lo mejor de 1 minuto y medio, de 2 minutos, no me acuerdo si ya se les decía reel o no se les decía reel en aquel entonces, sí. pero que te explicaba en resumen que lo que sucede dentro de tu cuerpo desde un proceso bioquímico, Ah, cuando estás emocionado, contento o cuando estás nervioso, aterrado, es exactamente el mismo. La diferencia es cómo tomas tú esa energía y la canalizas hacia el miedo o la canalizas hacia la emoción, hacia las ganas de hacer las cosas. Y dije, es cierto, o sea, cuando lo vi, yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho el día siguiente, porque dije, es cierto, o sea, lo que me paralizó ahí en el escenario, ahorita que estábamos haciendo el ensayo, fue físicamente sentía lo mismo de cuando estás contento, pero pues cómo lo tomas es esa diferencia. Entonces, ese fue aprendizaje increíble. lo canalizas a la parte y luego ya posteriormente empiezas y te pones en automático, caray. Sí, Muy bien. Finalmente, Rogelio, lamentablemente el tiempo no es infinito, pero sí. queremos terminar con una muy buena pregunta. Como persona que siento yo que apasionada que eres por transformar personas y organizaciones, ¿cuál es tu mayor motivación en tu trabajo diario? ¿Y qué esperas lograr a largo plazo con tus iniciativas y proyectos? ¿Hacia dónde va Rogelio Segovia? Mira, mi motivación en el trabajo diario es saber que todo lo que hago, desde la perspectiva de enseñarle a un alumno en mi rol como en la academia, Sí, el ayudarle a un profesionista, alguien que lea alguno de mis artículos, con que una persona me diga, Rogelio, eso que dijiste de alguna manera me tocó, me sí. ayudó a tomar una decisión o no estuve de acuerdo con lo que dijiste y me ayudó a replantear algo, lo vale todo. Por eso, y tú lo decías al principio, ¿se autodefine como apasionado de transformar personas y organizaciones? Sí, eso es lo que me apasiona, el saber que puedo transformar personas u organizaciones y la manera en la que yo lo hago, yo lo he aprendido, digo, no es que se ha hecho toda la vida, ¿verdad? Pero la manera en la que a mí me gusta y siempre lo digo al principio de mis pláticas y de mis conferencias, les digo a la gente, a ver, yo no vengo aquí a darte certezas. Yo vengo aquí a sembrarte dudas.
ese es mi propósito en la vida. Si tú me dices, me sembraste, como me dijo una vez una alumna, profe, ya déjenos de estar diciendo cosas que nada más me hace cambiar de opinión de las cosas que pienso y creo. Le dije, pues tú para qué cambias de opinión, vea, para qué me haces caso. Claro. Entonces, eso es lo que me motiva a mí, Jesús, el poder estar con alumnos, con profesionistas, escribiendo, charlando aquí contigo. Eso la verdad es que es algo para mí inexplicable. No, muy bien. Oye, pues ha sido una tarde bastante gratificante, de mucha inspiración, Rogelio, y también una de las cosas de mucho aprendizaje. Esa, esa es una del diferenciador incluso de exactamente de esta plática. Yo creo que la gente se lleva, además de ser inspirador, de querer pensar de cierta forma, de querer parecer de cierta forma, de similar a como piensas, pero también aprender que también hay ciertas partes en ciertos obstáculos que has sacado adelante y cómo los has sacado adelante, ¿no? No, muy bien. Gracias. Te agradecemos mucho el haber estado por aquí y pues bueno, no sé si quisieras decir unas palabras últimas. Solamente agradecerte, también disfruté mucho este espacio de poder conversar. Pocas veces converso o hablo tanto de mí, entonces la verdad es que volvemos a lo mismo, se siente bonito, te agradezco el espacio, Jesús. No, pues digo, precisamente ese es el objetivo, ¿no? De conocer la marca personal. No, yo no me gusta hacer entrevistas y a ver, descríbeme tu producto o descríbeme tus servicios y qué opinas. O sea, no, yo quiero conocer a la persona y que la persona se proyecte y sea inspirador, así como lo hiciste tú, y Gracias, motive el aprendizaje, así como lo hiciste tú. Te agradezco mucho. gracias. Muy bien, pues señores, pues esperen próximas entrevistas. Vamos a tener diferentes temas. Agradecemos su presencia y aquí le cortamos. Gracias.